Lo que viene en los próximos días es súper importante. Y no estoy hablando de un gancho para entrar en el video, no. Han sido las palabras exactas de María Corina Machado desde Panamá, que por cierto, la fulana reunión esta viene siendo un polvorín de opiniones. ¿Qué ha pasado? ¿Era realmente necesaria? Vamos a ir un poco más allá. Hablaremos también de ese simulacro que acaba de llevarse a cabo en Caracas. Dije simulacro, perdón. Quise decir, esta nueva humillación que le han propinado al régimen. Porque yo no sé usted cómo lo vio, pero de simulacro poco o nada. Es que hay más. Ya les cuento. Porque, ¿qué hay detrás de la salida de la familia de Alex Saab de Venezuela? Hay informaciones que se cruzan y otras que discrepan, pero ¿en dónde convergen? ¿Qué es lo más reciente? Hay telita que cortar. Y hablando de telita, en España, la cosa comienza a tomar una temperatura bastante importante a raíz del caso de Zapatero, que por supuesto involucra a la monarca. Te vamos a actualizar con lo más reciente de esto. Así que acompáñame a repasar las últimas horas y te las cuento hoy, domingo 24 de mayo de 2026. Augusto Navarro, en tu programa que lleva por nombre Apolítico. Comenzamos. ¿Qué esperaría usted de un simulacro de evacuación en caso de emergencia natural? Como mínimo, un gentío siendo evacuado, o gente. Pero no. Lo que vimos ayer en la sede de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas dista mucho de un simulacro de evacuación. Parecía más bien un simulacro de ocupación. Preste atención a este video. En ningún momento de las imágenes que usted está viendo en pantalla puede ver usted un ejercicio de urgencia, un planteamiento de evacuación. Todo en calma, todo rutinario, sin mayores aspavientos más que los que causaron los árboles o a los árboles del inmueble las hélices de las aeronaves Osprey. Hay un número importante de personal que entra, pero que no necesariamente hemos visto salir. Y una foto enigmática que despertó la curiosidad. Pero es que claro, la publicación de la Embajada de los Estados Unidos de ayer fue ligeramente diferente a lo que había anunciado el canciller del terror, Iván El Gil, porque ya no se hablaba de simulacro de evacuación, como decía el documento del régimen, sino de un ejercicio de respuesta militar, lo cual me hace inclinarme a uno de los 6 escenarios que planteábamos en el video del viernes. Y entonces, ¿cómo es que el régimen dijo algo que nada tenía que ver con la realidad para después retirar el video y el comunicado? ¿Miente el régimen? Claramente miente, usted lo sabe, no importa cuando vea esto. Pero lo curioso no es tanto la discrepancia entre lo que se dijo a nivel institucional de ambas partes, sino lo que representa un ejercicio de respuesta militar, como dice la publicación de la Embajada de los Estados Unidos. Porque veamos el precedente. Están entrando los gringos, ¿oíste? A República Dominicana, digo a República Dominicana. Tampoco, Tienes razón, no. Gringo, go home. Ok. Es domingo y se valía que le colocara un chistecito, ¿verdad? Pero ahora sí, vamos a ponernos serios. Si nos vamos a lo técnico, lo que vimos ayer puede ser, en papel, 2 clases de ejercicios distintos. Un ejercicio de evacuación sin combate, que se enfoca en la extracción de las personas, o un Reinforcement Training Event, que está enfocado en la defensa del inmueble, de la embajada como tal y de las personas, por supuesto. El primero, más orientado a la evacuación de civiles, y el segundo, algo que después de lo de Alex Saab no me ha dejado de dar vueltas en la cabeza, una lectura situacional. Y es que el tema de los extraditables pudiera estar ligado con esto. Y no me refiero a aquellos extraditables de la Colombia de Pablo Escobar, sino a los que siguen pendientes en la Venezuela de Diosdado Cabello, usted sabe, para hacer paralelismo con los capos. Y ahora vamos a hablar de esa lista.
Porque la presencia, por segunda vez en nuestro territorio, en nuestro país, del jefe del Comando Sur, el mejor amigo de Delcy Rodríguez, por aquello de que fue quien se llevó a Maduro, y me refiero a Francis Donovan, le pone el tono preciso a un obvio mensaje que tiene un claro y un indiscutible destinatario: el régimen. Así lo decía también Perkins Rocha, se lo leía. Y al final me queda a mí la sensación de que, además de los posibles escenarios, el mensaje mediático es mostrar o demostrar que definitivamente el chavismo ha muerto y que es un cadáver que se debe enterrar. Así que, señores, disfruten, porque el chavismo como estructura está muy acabado. Dentro de esa corriente maligna, lo que estamos presenciando al día de hoy, y dígame usted si me equivoco, es el mayor sálvese quien pueda que jamás hayamos visto. Pero repito, hay que enterrarlo para que no quede por allí como un zombi deambulando, pululando y rompiendo nuestra paciencia. Porque además sigue latente esa lista de personajes sumamente importantes para la justicia norteamericana, entre los que figuraban Alex Saab, ya bajo custodia, pero que era una lista inicial de 9 nombres, de los cuales se conocen 7 con precisión. Una información que vuelve a tomar relevancia a tenor de los últimos acontecimientos que estamos viendo y que fue en su momento develada por nuestro amigo David Alandete el 20 de febrero. Escuche bien. Pero hay otra gente, hay otras 8 personas investigadas, algunas de ellas ya en prisión, como Tarek El Aissami, y Estados Unidos, claro, lo ha solicitado aquí en la Casa Blanca el presidente Trump, y solicita la cooperación para interrogatorios y para ver cómo se puede formalizar que estas personas rindan cuenta. Y esto por los delitos cometidos. Y esto, claro, es complicado por un motivo concreto, un motivo crucial, un motivo importante, que es que no existe la extradición en Venezuela. Y eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Entonces, bueno, esta información que publicamos en la ABC se va a ampliar. Pero es que además, añadía el mismo Alandete hace escasos días, el 18 de mayo. En la hoja de cargos, lo hemos visto, otros imputados no se ha revelado quiénes son, están bajo secreto de sumario. Hay una lista circulando de nombres que se le ha solicitado a Venezuela por parte de Estados Unidos. De alguno de los nombres ha sido identificado, otros no. Se han pedido varias extradiciones, deportaciones de venezolanos sospechosos. No sabemos si esa lista coincidirá plenamente con la de las imputaciones. Es una lista que me filtró una fuente estadounidense que ha cooperado con la DEA y con el FBI y que era consciente de que se había tramitado esa petición y que se ha cumplido. Esto, por cierto, demuestra que quien manda, lo he dicho antes, pero quien de verdad está controlando y pidiendo que incluso se busquen maniobras para saltarse la Constitución venezolana es precisamente la Fiscalía de Estados Unidos, la DEA, el FBI, la CIA, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. Hablamos de intentar formalizar que Nicolás Maduro Guerra, Nicolásito, que Raúl Gorrín, que Walter Jacob Gavidia Flores, que Tarek El Aissami, que Samarc López Bello y que Pedro Luis Martín Olivares tengan el mismo destino que Alex Saab. Pero claro, usted no puede olvidar que esa lista también tiene un pequeño truco, y es que hay 2 personas que no están allí que también han sido expresamente pedidos por la justicia y además tienen sendas recompensas en sus cabezas. Y usted sabe que le hablo de Diosdado Cabello y de Vladimir Padrino López. ¿Cómo será el procedimiento? He allí la gran pregunta, ¿no? Y es que lo de ayer manda un mensaje sumamente importante a todas esas cabezas y a las que vendrán después. Y eso todavía sin hablar de Zapatero, que más adelante vamos a ese tema. Pero antes, la foto de María Corina Machado, sentada en la misma mesa con los dirigentes de la Plataforma Unitaria Democrática, la PUD, en Panamá, ha hecho estallar las redes sociales y, por supuesto, la opinión pública en sí misma. La verdad es que no es para menos. Mientras algunos sectores muerden el anzuelo de la unidad de vitrina y aplauden, una parte aplastante y muy significativa de la opinión pública, y usted se debe haber dado cuenta en redes sociales, quizá precisamente la base que más ha apoyado a María Corina, se pregunta hoy, con una mezcla de indignación y dolor, ¿por qué María Corina permite eso? ¿Por qué decide arriesgar su inmenso
e histórico capital político, rodeándose precisamente de las mismas figuras tóxicas que nos han llevado una y otra vez al fracaso, a las mesas de negociación. Y aquí lanzo la primera pregunta. ¿Por qué ahora? Si durante 27 años María Corina fue apartada por muchos de los que allí se sentaron. Y quizá la respuesta sea menos visceral y sea más estratégica y de una estadista. El régimen no lo vio venir, nadie lo creía posible. Y ese país se levantó unido y dijo, vamos a ser libres. Y lo hicimos. Y de cara al 28 de julio pudimos, y ustedes ven aquí hoy, una muestra significativa, valiosa, de sectores que muchos no habíamos coordinado antes. Muchos no nos habíamos encontrado en la vida. Es más, pensábamos que era inconcebible que nos sentáramos en una misma mesa y que pudiéramos coordinar y ponernos de acuerdo para echar este país adelante. Y lo hicimos. Y el mandato que yo tuve el 22 de octubre del 2023 fue eso. Vamos a unir y a organizar un país. Estemos donde estemos, en Venezuela o afuera, en las ciudades o en los pueblos, de un lado o del otro. Vamos a unir a un país para hacer valer un mandato. Y lo logramos el 28 de julio. Y a partir de allí, el mundo entero ha entendido que a pesar de la peor represión, de la era de terror que nos impusieron, miren aquí, y vayan pensando uno por uno cómo estábamos, presos, exiliados, escondidos, en clandestinidad, desaparecidos. Pasen, miren este cuarto, así estuvimos. Y aquí en la primera fila también. Y no pudieron. Y cuando no te quiebran frente a esa represión, ante esa represión, te unen más. Y salimos fortalecidos. Cada uno de mis compañeros en esta mesa que han estado presos, lo primero que yo he hecho al liberarlos es llamarlos. Y a todos les decía, bueno, váyase a descansar, vaya a buscar a su mamá, cómese algo caliente, acuéstese a dormir. Y todos eran, a dormir, a descansar. ¿Qué es lo que hay que hacer hoy? Así salieron. Son un ejemplo. Y ese es el espíritu de Venezuela. ¿Que tenemos diferencias? Por supuesto. Por supuesto, sería aburridísimo. Aburridísimo. Un país donde todo el mundo está de acuerdo. Pero lo que sí somos estrictos es que aquí hay un objetivo y es liberar a nuestro país. Un propósito. La transición a la democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas donde voten todos los venezolanos dentro y fuera del país. Y hoy aquí ratificamos ese propósito. Y es que el verdadero polvorín no está, digamos, en ese comunicado en conjunto, sino en quienes, por supuesto, estaban sentados en esa mesa. Las mismas figuras, los mismos partidos de siempre, Primero Justicia, Acción Democrática, COPEI y el resto de la vieja guardia, que cargan un historial pesado de promesas incumplidas, de pactos fallidos, de saltos de talanquera y una desconexión crónica con el país real. Para millones de venezolanos, esa foto no es solo una reunión más, es el regreso visual de las caras que representan los fracasos acumulados de la oposición tradicional. Una lectura posible es que este tipo de encuentros revela, más que nada, la persistencia obstinada de esas estructuras partidistas que se niegan a pasar a un segundo plano. Y a pesar de todo lo ocurrido en los últimos años, siguen reclamando espacio en la mesa principal, como si el mandato de cambio profundo que ha movilizado a todo el país no los hubiera dejado atrás. Es una especie de recordatorio incómodo de esas viejas lógicas políticas que no desaparecen por decreto. Puede haber otra lectura, por supuesto, una más inquietante quizá, y es que la reacción tan visceral de la opinión pública expone hasta qué punto la sociedad venezolana, que es donde se centra el debate, ha cambiado y ya no tolera el reciclaje. La desconfianza, por supuesto, no es un capricho, es el resultado lógico de décadas viendo cómo las mismas élites opositoras
repetían patrones que terminaron debilitando en lugar de fortalecer cualquier intento que tuvimos de transformación. Esa foto no genera polémica porque la gente sea radical, genera polémica porque revive el temor que en el momento clave de nuestra transición vuelvan a imponerse las mecánicas y las dinámicas que vimos en el pasado. Y hay una tercera lectura, ¿cómo no? Y hay hasta más, por supuesto. Una lectura que emerge con fuerza, quizá. Y es que este encuentro pone sobre la mesa la tensión estructural que vive la oposición en este momento histórico. Porque por un lado está la necesidad operativa de coordinar esfuerzos para que la transición no se desborde. Pero por el otro lado está el riesgo evidente de que cualquier acercamiento a esas o a algunas figuras tóxicas terminen alimentando la narrativa de que nada ha cambiado realmente. No se trata, por supuesto, de un simple debate táctico. Es un reflejo, el reflejo de un país que exige que el liderazgo del cambio sea coherente hasta el final. Y lo que está claro es que la reunión no pasa desapercibida. Eso es lo obvio, porque más allá de los acuerdos que eventualmente salgan de ella, de esa reunión, lo que va a quedar flotando es el mensaje que se envía a la ciudadanía. Las viejas figuras siguen allí, ocupando espacio. Y eso genera legítimas preguntas sobre cómo se construirá realmente la Venezuela que viene. Porque los venezolanos no están pidiendo la perfección, ni mucho menos. Están pidiendo coherencia. Y en ese sentido, este polvorín de opiniones no es ruido inútil. Es una señal clara de que hay que abrir los oídos, de mirar a la sociedad que ya no está dispuesta a aceptar que el pasado se siente de nuevo en la mesa sin rendir cuentas. Yo no estoy fijando una posición, ni pretendo que nadie se incline hacia un lado o hacia el otro a raíz de estas palabras que les estoy diciendo. Yo le estoy, de verdad, legítimamente preguntando a usted, después de hacer la lectura, ¿qué piensa acerca de esa reunión? Lo quiero leer en los comentarios. Y seguramente en este momento salga una encuesta en pantalla también. Porque sí, María Corina está en perfecto timing para hablarle claro al país y para aclarar hacia dónde va realmente esa mesa. Porque si lo hace, capaz y despeja muchas dudas, ¿verdad? Pero si no lo hace pronto, con total transparencia, con firmeza y con ese lenguaje que la caracteriza, el polvorín de opiniones que hoy vemos en las redes no será absolutamente nada comparado con la gigantesca y demoledora decepción que se puede ver mañana. Que nos hablen claro y que después cada quien se forje su opinión. Es lo mínimo, ¿verdad? ¿A que sí? Ahora, la lealtad en las mafias dura exactamente lo que tarda en llegar la primera orden de captura internacional. El libreto se repite, pero no deja de asombrar el descaro. La familia del enchufado colombiano Alex Saab, deportado de urgencia a los Estados Unidos hace apenas una semana para que rinda cuentas ante la justicia, empacó sus maletas y dejó Venezuela. Así como lo escuchan. Camila Fabri, la esposa de Alex Saab, abandonó definitivamente el país en el que ella vivió, conspiró y prosperó durante años de sombra y ante el amparo del chavismo. Pero no se fue sola. Con Fabri viajaron sus 2 hijas pequeñas, el hijo mayor de Saab y otras 10 personas. ¿Escucharon bien? 10 personas. Todo un séquito completo, pagado por quién sabe cuáles fondos, ¿verdad? Huyendo del barco que se termina de hundir. Porque en las últimas horas corrieron ríos de tinta y rumores asegurando que la familia había sido deportada a Italia. Sin embargo, fuentes oficiales tras bastidores desmienten esa versión de la expulsión forzosa. Más bien, aseguran que ellos mismos, a motus propio, con nuestro dinero, compraron billetes hacia Europa, pero que el plan real y definitivo es instalarse en los próximos días en Miami, específicamente en los Estados Unidos. La misma ciudad donde, usted sabe, permanece detenido y bajo llave el mismísimo Alex Saab. Pero, ¿por qué este movimiento tan repentino, verdad? Bueno, las mismas fuentes de inteligencia aseguran que la espantada de los Saab no es pura coincidencia, sino que forma parte de un proceso de negociación directa con los Estados Unidos. Hablamos de quien fuera uno de los hombres fuertes, el guardián de los secretos financieros y el gran símbolo de poder económico en la era de Maduro y en toda la trama de corrupción más bestia de este planeta. El periodista Ricardo Ospina reveló además otro detalle que tiene quizá
a más de uno preocupado en Miraflores, por decirlo menos. Porque Camila Fabri no se habría ido con las manos vacías. Entregó valiosos documentos que servirán para respaldar sus declaraciones contra una cantidad importante de jerarcas del chavismo y de boliburgueses que sostenían negocios oscuros con el esposo de ella. En pocas palabras, prendió el ventilador. La cúpula del régimen, muy fiel por supuesto a su estilo de supervivencia, ya huele a peligro. El solo hecho de que se haya comenzado a marcar distancia con una frialdad pasmosa. Porque el propio Jorge Rodríguez dejó caer esta frasecita. Soltó esta perla, que yo no sé usted, pero a mí me llamó mucho la atención. ¿Qué quiso decir Rodríguez? Y en resumidas cuentas, desde el año 2019, y de eso nos enteramos ahora, el tema de Alex Saab es un tema de él con agencias estadounidenses. Y ya se van a enterar todas y todos ustedes qué tipo de relación tenía y tiene Alex Saab con esas agencias estadounidenses. Se dan cuenta del cinismo, ¿no? Después de decir que lo defendieron, que lo buscaron, que el camarada, que el diplomático, pasaron años pintándolo en vallas como el diplomático secuestrado, el héroe de la patria, el hermano. Y ahora que la soga les aprieta el cuello, Rodríguez lo reduce a un ciudadano colombiano, tiene un tema personal con los americanos y de lo que se van a enterar, que sí, que es agente de la DEA, ya lo sabemos. Lo desechan como un pañuelo usado. Y el caso de la esposa no es menos grave. No olvidemos un detalle fundamental. La exmodelo italiana Camila Fabri también está procesada en Italia junto al empresario por lavado de dinero. Y aquí es donde la trama se vuelve aún más loca. Porque investigaciones periodísticas difundidas en Italia por medios como La República y como el programa Report de la RAI revelan que Saab intentó instrumentalizar el secuestro de este italiano en Venezuela, de Alberto Trentini, como una palanca de negociación personal. Vaya, vaya, vaya. El objetivo era utilizar la mediación para resolver sus problemas legales en Italia, es decir, usaron la vida y la libertad de un ser humano como ficha de canje en su tablero personal, porque Saab no estaba operando como un diplomático de Estado, estaba usando a un rehén político para comprar clemencia ante la justicia europea y para intentar limpiar lo mejor posible su nombre y blindar a su esposa frente a los tribunales de Roma, mientras que él negociaba su propio pellejo con los Estados Unidos. ¿Qué tal? Una doble jugada muy desesperada. Pero a pesar de todo este turbio expediente internacional, el chavismo premió en su momento a Camila Fabri, otorgándole cargos públicos de alto nivel. Usted se acuerda, estoy seguro. Poniéndole al frente, por ejemplo, del Viceministerio de Comunicación Internacional y de la gran misión Vuelve a la Patria, o Vuelta a la Patria en este caso, ¿no? Qué ironía. Misión Vuelta a la Patria, no. La encargada de la misión Vuelta a la Patria fue la primera en salir corriendo de la patria. Pero tenemos patria. Además, la italiana recibió documentos de identidad venezolanos en tiempo récord. Y usted también debe recordarlo. Están en Gaceta por ahí publicados. Y es que por lo pronto, la jueza Marty Folgueira Efferbain determinó durante la audiencia de Alex Saab acá en Estados Unidos que no tiene posibilidad de fianza al menos hasta el próximo 24 de junio. Y es que la telenovela del superdiplomático de la dictadura se terminó. Y lo que queda ahora es, vuelvo al término, un sálvese quien pueda monumental. Una familia negociando en Miami para no hundirse en la cárcel, una esposa entregando papeles que incriminan a sus viejos amigos de Caracas, una cúpula neodictatorial que vuelve a demostrarle a sus propios cómplices una gran verdad, que el chavismo no tiene amigos, solo tiene socios de conveniencia y que cuando el negocio se acaba, te dejan solo porque son una mafia. Y veremos más cosas. Como por ejemplo esto, aunque no directamente de Venezuela, porque así abría el diario El País de España el día de ayer. Fíjese. Y es que Delcy en las últimas horas pasó de ser una espectadora a ser una pieza clave en las conversaciones. Y todo esto mientras personas se movilizaban por España exigiendo la renuncia de Sánchez y la prisión de Zapatero. El caso de Zapatero ha levantado una serie de eventos que ya son muy difíciles de atajar.
Las últimas 24 horas son más voces las que se suman al anuncio de Santiago Abascal y que ha dicho Santiago Abascal en las últimas horas. Hoy mismo hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisión del rescate de Plus Ultra. Ya no queda nadie en el entorno de Pedro Sánchez que no esté acusado de gravísimos delitos. España está secuestrada por una mafia corrupta, que está empobreciendo a los españoles, que está promoviendo una invasión migratoria. Y en estos momentos Pedro Sánchez, ante esa situación, va a hacer todo lo necesario por retrasar la convocatoria de unas elecciones, por no devolver la voz a los españoles, va a hacer todo lo legal y lo ilegal para no respetar la voluntad popular, para alterar el censo electoral y para perpetuarse en el poder de la manera que sea. Y por eso nosotros vamos a utilizar todos los instrumentos que estén a nuestro alcance, tanto las movilizaciones como los judiciales, para detener esta deriva y para acabar con el secuestro de España por parte de esta mafia. Ajá, cárcel. Pero ese es el panorama a nivel colectivo, lo que veíamos allí en la concentración. Por lo que concierne al tema informativo, es un poquito más explosivo. Y es que el jefe de investigación de El Debate, Alejandro Entrambasaguas, afirmó en el programa de televisión El Tiempo Justo de Telecinco que Zapatero estuvo reunido con el banquero chavista Francisco Flores, lo cual lo dijimos, justo cuando Aldama empezó a decir que iba a aportar ese famoso sobre a la Audiencia Nacional que tanto hemos hablado en este espacio. ¿Y qué pasó después de eso? Flores cruzó el páramo. Usted me entiende, ¿verdad? En las últimas horas han salido a la luz nuevos detalles, además del informe de la UDEF, que sitúan a Zapatero como el epicentro de esta trama esta presunta, ¿verdad? Esta presunta trama de tráfico de influencias, de blanqueo de capitales y de organización criminal. Pero ya va. Estos elementos no solo refuerzan la imputación formal que ya el juez hizo, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, y que dictó en contra del expresidente, sino que conectan directamente su entorno con Delcy Rodríguez y la gran red de corrupción venezolana que investiga a Estados Unidos tras la extradición de Alex Saab. Todo conectadito, ¿ven? El informe policial al que han tenido acceso tanto el País como el Español revela conversaciones concretas entre los entonces dueños de Plus Ultra, Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, y en una de ellas se plantea explícitamente recurrir a Delcy Rodríguez para que ésta presionara al gobierno español, para que llamara al ministro Ábalos o a alguien como Zapatero. Esas fueron las palabras textuales. Y esa indicación no es abstracta. Se enmarca en las gestiones para desbloquear ese rescate millonario y obtener permisos de vuelo entre Madrid y Caracas. Más revelador aún, la UDEF acredita que el propio Zapatero envió un mensaje de felicitación desde su móvil, desde su teléfono, el 31 de julio de 2021 a las 6:36 de la tarde a Julio Martínez Martínez por haber logrado los permisos de vuelo entre Madrid y Caracas para Plus Ultra. Ese mensaje, según un oficio policial, demuestra que tenía conocimiento directo y que tenía además liderazgo en las gestiones, ya usted sabe, en Venezuela. Paralelamente a la investigación, se sitúa a Zapatero organizando personalmente la creación de una sociedad en Dubái llamada Landslide Dubai FZCO, apenas una semana después de firmar el contrato que le garantizaba a Zapatero ese rescate o esa comisión de 530.000 euros. La UDEF lo describe sin ambigüedades. La reunión para construir la offshore fue organizada por Rodríguez Zapatero, palabra de la UDEF, con correos electrónicos que tienen como pruebas el objetivo aparente, cobrar la comisión, pero que estuviera fuera del alcance de Hacienda, del fisco español. Y ese giro judicial del 23 de mayo no ocurre en vacío. Coincide con la cooperación activa de los Estados Unidos, porque el Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, aportó, como ya lo contamos, información extraída de los teléfonos de la trama que cruzaba la investigación estadounidense contra el chavismo y Alex Saab. Plus Ultra aparece ahora como realmente el vehículo de blanqueo de los fondos procedentes de PDVSA, de los CLAP y además de algo más, porque ¿qué llevaban allá a veces en esos aviones? Eso está por destaparse. Y es que Zapatero, según el juez Calama, sería el cabecilla de una estructura
estable y jerarquizada de tráfico de influencias que camuflaba comisiones a través de una boutique financiera, como le dijeron. ¡Qué chic! Delcy Rodríguez, la monarca, ahora pasa de ser un espectador a ser una pieza activa en las investigaciones de esta trama. Su nombre surge precisamente cuando se busca llegar al gobierno español. Esas fueron las palabras textuales. Y eso ocurre en el mismo momento en que Washington presiona a Caracas, y acuérdese ahora de la noticia de más arriba, para entregar a otros 9 jerarcas, o en realidad 8, porque ya hay uno que está por estos lares. Zapatero, por supuesto, ha negado siempre irregularidades y mantiene que solo prestaba asesorías. Sin embargo, los nuevos documentos policiales, los mensajes, los correos, la cronología de esa empresa offshore y los contactos directos le complican seriamente la versión. La citación a declarar el 2 de junio en la Audiencia Nacional ya no es un trámite. Es el primer expresidente de la democracia española que comparece como investigado en un caso de corrupción tan bestia y con unas ramificaciones internacionales. Y cuidado cuando pueda comparecer un presidente activo. Porque en menos de 24 horas la trama pasó de ser de un escándalo español a un caso binacional y pronto va a ser más. Y España sigue investigando tanto el blanqueo interno mientras que Estados Unidos aporta pruebas del lado venezolano. La judicialización ya no es solo española, es transatlántica. Y Delcy Rodríguez, Zapatero y Plus Ultra se han convertido en los eslabones visibles de una cadena que une el rescate de una aerolínea con el expolio de PDVSA. La pelota ahora está en el tejado de la Audiencia Nacional y también de la Fiscalía. Pero los hechos recientes son muy claros. Lo que empezó como un rescate por la pandemia se ha convertido en la punta de lanza de una investigación que amenaza con cruzar el Atlántico, pero en ambas direcciones. Y la verdad judicial, por una vez, no pareciera tener bandera política. Solo tiene fechas, mensajes, transferencias. Y todo apunta al mismo nudo: Zapatero y Delcy. Y el dinero de nuestro petróleo que nunca debió salir de Venezuela ni tampoco entrar a España. Basado en lo que tú miras, lo que tú comentas acá en los videos, en otros videos, los tópicos que escoges, la plataforma YouTube nutre su algoritmo. Y si tú en este momento haces clic en este video que está acá, seguramente allí hay información que a ti te va a gustar o que te va a interesar mucho. Así que te invito a que lo veas. Y también te invito a que dejes tu like, que te suscribas y que esperes nuestro próximo video el día de mañana también. Y el lunes volvemos con los directos, así que pasamos lista. Libertad o nada, señores, porque seremos libres.